Bendito sea el Señor. Saludo a mis hermanos que están allí conectados. No pude saludar en el tiempo de la alabanza, pero pues aprovecho ahora sí para darles el saludo a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este tiempo. Y bueno, yo pues con este gran privilegio de poder compartir hoy la palabra de Dios con toda la iglesia, lo cual para mí es de gran alegría. Y curiosamente saludo al pastor Mauricio allá desde La Paz. Hablaba con una hermana, con una hijita espiritual esta semana y le explicaba, con las hermanas de la intercesión fue que hablé les explicaba cómo el espíritu de temor de Dios había venido sobre mí después de la primera vez que prediqué en mi amado Jesús allá en Bogotá. Vino el espíritu de temor de Dios sobre mí. Yo prediqué, estaba feliz de que Dios me había usado, de que se había movido el espíritu del Señor. Y de pronto, estando ya en el apartamento de mi mamá por la tarde, después de haber comido, vino sobre mí un físico miedo, como que hubiera caído del cielo. Miedo, un terror me dio, una presencia de Dios muy fuerte, y yo quería como esconderme, como meterme dentro de la tierra, porque me sobrevino un temor de Dios impresionante, terrible, y la presencia de Dios que me hizo realmente conmoverme y temblar, porque nuestro Dios es muy poderoso y muy grande. Y estoy muy contento de que hoy me permita el Señor venir nuevamente acá a compartir ahora esta palabra. El pastor Antonio no puede estar con nosotros el día de hoy, pero vamos a compartir entonces esta enseñanza. Y vamos entonces a comenzar, por favor. Abramos nuestras Biblias en el libro de Amós, en los profetas menores. Vaya conmigo, por favor, a Amós, allá en el Antiguo Testamento. Amós se encuentra justo después del profeta Joel. Usted puede llegar al profeta Daniel, que es como de los libros que uno más conoce. Daniel, después viene Oseas, y después de Oseas viene Amós, allí en el Antiguo Testamento. Y la palabra de hoy se llama Buscadme y viviréis. Curiosamente, el Señor me dio esta palabra el día martes. Me la dio el Señor en el hospital mientras le hacían unos exámenes a mi esposa, y el Señor me daba este mensaje. Yo no sabía que lo tenía que predicar hoy, pero bueno, doy gracias a Dios que Él siempre tiene todo planeado y tiene todo listo sin que nosotros lo sepamos. Él ya tiene el control. ¿Y cuántos dicen allá amén? Dios tiene el control. Dios sabe lo que hace, y nosotros simplemente, como dice el apóstol Pablo, siervos inútiles somos. Siervos inútiles somos. Así es que vamos a leer en el profeta Amós, en el capítulo 5, por favor. Buscadme y viviréis, se llama este mensaje. Saludo a mi congregación preciosa aquí de Canadá también. Por allá veía el saludo de Sami, de la hermana Sujei, de mi hermana Jenny, de la pastora Lorena. No sé si se conectó alguno más de los hermanos de Canadá. Está el pastor Antonio también. Un saludo especial, pastor. Bendiciones. La hermana María Paula, la pastora Astrid. Bueno. Amós capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 1. Y vamos a leer desde el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y vamos a entrar entonces en el mensaje. Dice, el título que tengo aquí en mi Biblia dice: un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Oíd esta palabra,
que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel, y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José, y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Amén. Bueno, el versículo que básicamente le da el título a esta enseñanza se encuentra aquí en el 4, el versículo 4: buscadme y viviréis. Y me recuerda una canción viejita, pero muy linda, que hablaba sobre dónde está aquel Dios de Elías, y dónde está el Dios de Daniel, que lo salvó del foso, dónde está aquel Dios de Babilonia, que salvó a los 3 del horno, y se preguntaba: ¿dónde está ese Dios y dónde está ese Dios? Y entonces viene la parte de la canción en la que Dios responde y dice: bueno, si ustedes se humillan y me buscan como me buscó Daniel, si ustedes se rinden a mí como se rindió Elías, o como Daniel, que oraba y era fiel, entonces allí yo apareceré. Y termina más bien la canción como diciendo: ¿dónde está más bien ese niño que mató al gigante? ¿Dónde está esa valentía, ese esfuerzo, esa fe de esos hombres que dieron su vida por Dios y que vieron grandes promesas? Y era una reflexión que hasta el día de hoy sigue realmente conmoviendo al pueblo cristiano, y me recuerda mucho la palabra del Señor Jesucristo cuando dice allá en el Evangelio de Lucas que nos insta mucho el Señor a la oración, y nos habla sobre la parábola de una viuda y de un juez injusto. Marcos Vidal, sí, muchas gracias, Marquitos Vidal. Y allá en Lucas 18, el Señor nos enseña esta parábola en que dice: bueno, había un juez que ni era correcto ni temía a Dios, y dice que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Es la reflexión que el Señor nos hace, y la invitación para orar continuamente, persistentemente, para no desmayar en la oración. Pero mire la reflexión que tiene que ver con esta canción de la cual les hablo, de Marcos Vidal. Y dijo el Señor, versículo 6: oí lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Pero mire la parte que nos toca hoy a nosotros y en la que estamos trabajando. Os digo que pronto les hará justicia, versículo 8. Estoy leyendo Lucas 18:8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que lanza Jesús y que nos invita el día de hoy a reflexionar dónde estamos hoy posicionados en Dios nosotros. Este mensaje de llamar a una nación entera al arrepentimiento, el cual hizo Amós, fue un mensaje de los muchos que Dios envió, cargados, repletos de misericordia, de compasión y de amor por su pueblo, porque venían tiempos difíciles. Y Amós profetizó en tiempos también del profeta Oseas y del profeta Jonás,
Y los tres profetas tuvieron algo en común, tuvieron que hablarle a pueblos duros, difíciles, con mucha prosperidad, pero de los tres profetas, el único que realmente logró cautivar a su público y que Dios cogió ese mensaje y trajo toda esa ciudad a la cual le predicó al arrepentimiento, el único de los tres fue Jonás. Y curiosamente fue el único que le predicó a un pueblo no judío. Y Dios lanza estos mensajes y los sigue lanzando el día de hoy y los seguirá lanzando hasta la segunda venida de Jesucristo, mientras que la gracia esté disponible, mientras que la gracia esté al alcance del hombre. Sabemos que la gracia terminará en la segunda venida de Cristo, cuando ya la tierra no experimente más la misericordia y la compasión de Dios, sino que la tierra entera sufra la ira de un Dios que va a vengar la maldad, que va a poner fin a la iniquidad, que va a sentar el trono de su Hijo, a quien rechazaron, a quien maltrataron, a quien crucificaron y a quien durante siglos y siglos negaron y rechazó muchísima gente, pero ese Hijo lo va a sentar en el trono aquí en la tierra y lo va a poner a reinar por 1000 años con aquel cuerpo de creyentes que le creyó a él, valga la redundancia, ese grupo de creyentes que lo buscó, que lo amó, que se entregó a él. Vamos a reinar con él por 1000 años en esta tierra. Y vamos a ver lo que los profetas llamaban el deseado de las naciones, un reino como nunca antes esta tierra ha experimentado, ha vivido. Y este llamado al arrepentimiento que Dios está utilizando en Amós, si regresan conmigo ahí a Amós, que es el texto principal que hoy estaremos revisando, el Señor, poniéndonos un poco en contexto, el Señor le habla a una Israel próspera. Israel tenía paz. Israel está en un tiempo de abundancia. Sabemos que ya los dos reinos se habían separado, Israel en el norte, Judá en el sur, y sabemos hoy por la palabra de Dios y por la historia que el primer reino en caer, en ser destruido, en ser conquistado y arrasado y ser esparcido, fue el reino de Israel. De los dos reinos fue el más idólatra, fue el que más se pervirtió desde temprano. De los dos reinos, Israel nunca tuvo un solo rey bueno, un solo rey que quisiera buscar a Dios, mientras que Judá tuvo algunos reyes que sí se humillaban, buscaban a Dios, volvían y limpiaban el templo de Dios de los ídolos, promovían el culto a Dios, a Jehová en el templo, pero volvía y entraba otro rey malo. Hubo como altos y bajos en Judá, mientras que Israel siempre se caracterizó desde su fundación en Jeroboam de ser un reino idólatra, de ser un reino malvado. Y Dios tuvo gran compasión porque era pueblo suyo. Israel era pueblo suyo. Y Dios lo llamó con mensajes de amor como lo hizo con Oseas, que es el profeta inmediatamente anterior a Amós. Y Dios comparó esa relación de él con Israel como con un hombre que buscó, un profeta llamado Oseas, que tuvo que ir a buscar a una mujer ramera, una mujer adúltera, que le fuera infiel. Y Oseas experimentó el dolor y el sufrimiento de la traición, mientras Oseas le proveía y le daba de todo, no solo su amor, su cuidado, todo lo mejor. Esta mujer lo traicionaba con sus amantes. Y era una perfecta, vívida ilustración de lo que Dios había vivido por cientos y cientos de años con su propio pueblo. Y luego de Oseas, de profetizar la destrucción, viene el profeta Amós. Y Amós, es importante esta parte que me la ponía el Señor en el mensaje. Amós, aquí en el capítulo 1, en el versículo 1 y 2, Amós
nos dice quién era él. Dice el versículo 1, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, en días de Jeroboam. Tecoa era una ciudad cercana a Jerusalén. Amós, Oseas era un profeta en Israel, pero Amós era un profeta en Judá. Y él era simplemente un pastor de ovejas, un hombre sencillo, un hombre no letrado, no preparado en la ley del Señor, tampoco preparado en las funciones sacerdotales. Amós no tenía nada que ver con esto, ni con las letras, ni con el conocimiento, ni con el servicio a Dios, pero fue un gran hombre de Dios. Y este es un gran ejemplo para nosotros, porque el mensaje que este hombre lleva de parte de Dios a Israel es un mensaje que trae implícito el castigo, trae implícito el juicio, pero que está repleto del amor y de la misericordia de Dios si Israel se vuelve a Dios. Dios estaba enojado, había prometido, aquí lo vamos a ver, el castigo a las naciones, incluyendo la nación de Judá, y suponemos que mientras Israel está escuchando las palabras de Amós, están gozándose de que todas las naciones de alrededor, incluyendo su enemiga Judá, iban a ser juzgadas por Dios. Sin embargo, también vienen las palabras de castigo al final de esta introducción, vienen las palabras de castigo de Amós o de Dios para Israel, y Amós las tiene que comunicar, y allí entonces ya no le comienza a sonar mucho el mensaje a Israel, porque lo está escuchando a Jeroboam II, que estaba en el trono. Y Israel se había caracterizado por oprimir mucho a los pobres. Israel se había caracterizado que en medio de su prosperidad, ellos pisoteaban a los necesitados. Ellos vendían, como el mismo profeta lo dice, vendían como esclavos a sus propios hermanos por un par de zapatos. Denuncias muy fuertes, mis hermanos. Era gente demasiado injusta. La codicia, la ambición sobreabundaba en Israel en tiempos de Oseas y en tiempos de Amós. Y Dios les había lanzado ya un mensaje. A pesar de que ellos estaban en un culto idolátrico, porque Jeroboam, al fundar Israel, al dividirse la nación en dos, en tiempos allá del rey Roboam, hijo de Salomón, cuando Jeroboam se va para el norte con las 10 tribus, él, para evitar que las 10 tribus vinieran a adorar en Jerusalén, él mandó fabricar 2 becerros de oro, muy al estilo de lo que hizo el pueblo en el desierto, cuando tomaron todas las joyas y se las trajeron a Aarón, y fabricó un becerro de oro, y Aarón dijo: miren, aquí está Jehová que los sacó del desierto, y decían que Jehová era un becerro de oro, la locura. Eso lo hizo Jeroboam. Instituyó 2 grandes altares, y uno de ellos en Betel, un lugar tremendamente simbólico para la nación, porque fue allí en Betel donde Jacob, uno de los patriarcas, sujetó al ángel del Señor, al mismo Cristo, y no lo dejó ir hasta que no lo bendijo. Le cambió su nombre de engañador a Israel, que es de donde se toma el nombre de la nación, y todo este momento celestial y profético tan importante en ese lugar llamado Betel, escalera al cielo, ahora era un lugar de idolatría. Y miren cómo este mensaje nos va hablando tantas cosas a nosotros. Lo que Dios un día hizo, el enemigo lo quiere convertir ahora en un ídolo. Quiere desviar la atención de la verdadera y genuina adoración a Dios a la idolatría, a que la relación con Dios se enfríe en el fuego y en la pasión, y se convierta más algo de métodos, de conocimiento teórico o de servicio práctico en la obra, cuando no se cultiva o se mantiene lo que verdaderamente le importa a Dios, que es esa intensidad, que es esa pasión por Él, que es ese sentirnos impotentes, incapaces de hacer algo y depender de Él. Pero el enemigo siempre quiere desviar
el enemigo siempre quiere confundir, el enemigo siempre quiere que nosotros tomemos lo de los hombres y hagamos lo de Dios a la manera de los hombres. Y a eso es a lo que se le llama religiosidad. Hacerlo de Dios, pero sin Dios, a la manera nuestra o a la manera impuesta por el enemigo. Y Dios, que siempre está con su amor, con cuerdas humanas, decía también el profeta, que nos trajo a Él con lazos de amor. Dios siempre quiere romper la religiosidad, Dios siempre quiere romper esa dureza en el corazón y que nosotros vivamos. Porque cuando nosotros buscamos a Dios de corazón, la vida viene a nosotros. ¿Y qué es la vida? Su Espíritu, la sangre de Jesús que nos vivifica, que nos perdona los pecados que nos traen la muerte. También dijo el profeta que Dios había prometido olvidar todos nuestros pecados, borrarlos y enviarlos a lo profundo del mar. Y eso nos da vida, mis hermanos. Es algo similar a lo que sucede cuando nosotros podemos pagar una deuda y decimos: Dios mío, descansé de esta deuda, ya no tengo esta deuda más, que me tocaba trabajar fuerte y fuerte y fuerte para pagar y ya no la tengo más. Cuanto más aún cuando le perdonan a uno una deuda, que fue lo que hizo el Señor, porque nosotros no trabajamos para pagar nuestros pecados, Él nos perdonó nuestros pecados por gracia. Y esto por medio de la fe. Diría el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, solo por el creer en Cristo vino ese perdón tan grande. Entonces el mensaje de buscar a Dios y vivir, tenemos que contextualizarlo. ¿Dónde se encuentra el pueblo? ¿Cómo está la relación del pueblo hoy con Dios? ¿Es pueblo de Dios? Sí, pero está cargado de lo del hombre, está repleto de métodos, de prácticas, de un espíritu más como de Grecia, porque ese espíritu de conocimiento y de orgullo es el espíritu de Grecia, que está allí exacerbado en tanto conocimiento teórico. Y miren, en Oseas capítulo 6, versículo 6, el Señor dice qué es lo que quiere de su pueblo. En Oseas capítulo 6, versículo 6, ya lo voy a leer. Dice el Señor: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces dése cuenta como Dios nos está invitando a que lo que hemos recibido de Él, que es la misericordia, nosotros la apliquemos a otros. Que lo que vamos recibiendo de Dios lo pongamos por obra. Eso es una relación. Cada vez que yo escucho una palabra de Dios y la entiendo, la comprendo y la vivo, Dios a eso le llama fruto. Y estoy listo para ser limpiado, según Juan capítulo 15, versículos 1 y 2. Estoy listo para ser limpiado por los ángeles de mi Padre y dar más fruto. Cada vez que le aplico la misericordia a los demás, cada vez que perdono como Dios me ha perdonado, cada vez que aplico la paciencia que Dios me tiene a mí, se la aplico a otros, allí estoy dando frutos maravillosos y estoy demostrando que el buscar a Dios trae vida, trae restauración, trae fuerza, trae esperanza. ¿Cuánto necesita el mundo de hoy la esperanza, mis hermanos? Y este mensaje de Amós era un mensaje cargado de esperanza, cargado de esperanza. Dice en el capítulo 5 de Amós, anunciando de manera profética, en el versículo 2, dice: cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Esto no ha sucedido aún, pero quiero decirles algo. Fue gracias a esta profecía de Amós, y específicamente donde Amós habla de la destrucción de Sión, cuando dice que viene para Sión, o sea, para Jerusalén, la destrucción, fue gracias a esa profecía que no mataron a Jeremías, porque Jeremías profetizó en tiempos posteriores, allá en Judá, profetizó años después de Amós, y decían: este tipo hay que matarlo, este tipo hay que acabarlo. ¿Cómo así que van a invadirnos? Y no, nadie ha invadido esta ciudad jamás. Esta es la ciudad de Dios. Aquí tenemos el templo, tenemos los sacerdotes. Nadie puede tocar a Jerusalén. Y querían matar a Jeremías y dijeron: no, un momento, no lo maten.
no lo maten, porque el profeta Amós dijo que Sión sería destruida. O sea que Dios sí habló a través de Jeremías y de Amós, decían en aquel tiempo. Entonces, este mensaje de Amós, un mensaje cargado del amor, de la paciencia, de la misericordia de Dios, sirvió en su tiempo, en tiempos posteriores, como les acabo de hablar, como al profeta Jeremías, le sirvió para librar su vida y nos sirve el día de hoy a nosotros. ¿Cómo nos sirve si nosotros no somos judíos, si no estamos hablando de estas ciudades? Nos sirve el mismo mensaje: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Vienen tiempos, mis hermanos, hablando proféticamente, en los cuales todo lo que conocemos va a caer. Los imperios van a caer, van a cambiar, los imperios humanos estoy hablando. Las grandes naciones como Estados Unidos, toda su fuerza, todo su imperio va a caer. Y vamos a ver un colapso en las naciones. Bueno, vamos a continuar viendo porque ya lo estamos viendo. Y los principios de dolores de los cuales habló el Señor en Mateo capítulo 24 van a ser más y más y más fuertes y más continuos. Los juicios sobre la tierra, los sellos que el Señor está desatando. Entonces, de la aparente prosperidad que ha vivido el cristianismo durante los últimos años y especialmente en este tipo de naciones norteamericanas o en países como Europa, donde todo ha sido la abundancia y el alcanzar las metas terrenales y el ser cristiano está relacionado realmente con esto, con un éxito en lo terrenal impresionante. Todo esto va a empezar a cambiar, todo esto va a empezar a traer realmente un quebrantamiento en el pueblo del Señor. Y nosotros debemos tomar este mensaje de buscar a Dios para vivir de una forma seria, de una forma contundente. Debemos prepararnos. Miren cómo Amós era un sencillo pastor de ovejas. Y yo les quiero decir algo. Hoy en la alabanza tuve un momento muy lindo con el Señor, porque recordaba los viernes cuando yo predicaba como pastor de jóvenes en una iglesia canadiense. Y yo no era nadie. Hoy no soy nadie, pero hace 10 años era menos que nada. Menos que nada. Menospreciado porque no era un pastor, porque no tenía un título, porque no tenía estudios, diplomas en lo eclesial, porque no conocía tanto la doctrina, porque era un joven sin experiencia en Cristo, convertido hacía un par de años. No tenía mucho que ofrecer en términos humanos. Y esa impotencia y esa incapacidad me hizo buscar profundamente a Dios y ser un hombre radical en mi vida para con el Señor. Radical, y de ponerlo a Él en primer lugar. Y este mensaje de Amós, yo lo disfrutaba mucho esta semana porque me identificaba en aspectos con Amós. Amós fue un hombre sencillo, no fue popular, no fue reconocido, pero fue un hombre importante y bello para Dios y muy valioso para Dios, tan valioso que lo envió desde Tecoa, desde cerca de Jerusalén, lo envió a Samaria a profetizarle a esa nación rebelde. Y dése cuenta cómo sus contemporáneos nos hablan también de lo que estaba sucediendo allí. El mensaje a Samaria iba a ser un mensaje de castigo y de juicio en el cual Amós podría perder la vida. Pero Amós, al contrario de Jonás, que fue un contemporáneo de él, Amós escuchó la palabra de Dios, vio las visiones que el Señor le presentó y se dirigió diligentemente hacia Samaria. Sabemos que Jonás, que recibió un mensaje en tiempo cercano al de Amós, un mensaje para Nínive, capital del reino asirio, Jonás no lo quiso hacer. Jonás fue obligado a Nínive. Pero Amós, un hombre tan sencillo que no era conocido ni en lo sacerdotal, ni en ningún aspecto era conocido, un hombre muy sencillo, este hombre va con un mensaje poderoso de arrepentimiento a una nación dura de corazón. Y iba a tener oposición, claro que sí, y eso lo podemos ver aquí en
en el capítulo 7 de Amós, vamos a ver la oposición que se le presentó a él. Versículo 10, mire lo que dice. Entonces el sacerdote Amasías, qué raro, ¿no? Siempre un sacerdote de la religiosidad, siempre el sacerdote y los líderes de los cultos de hombres son los que se oponen a los profetas. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti. Dice, en medio de la casa de Israel, la tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Entonces se le levanta la oposición al pobre Amós, se le levantan las amenazas y sabemos, mis hermanos, por tantas enseñanzas que hemos recibido en estos años y especialmente en estos últimos tiempos, el pastor Mauricio, el pastor Antonio, que siempre hay alianzas en lo espiritual, que el mover profético tiene mucha oposición y se trata de imponer sobre el mover de Dios, el mover del Espíritu, se trata de imponer el poder humano, el control humano, lo eclesial de manera imperial, o sea, de manera humana, y gobierno y control terrenal, debe ser lo que predomina. Y se debe cuidar y controlar el culto a Dios de manera que los hombres no pierdan el control. Y es así como han nacido las grandes religiones, mis hermanos, que han controlado la fe del pueblo del Señor. Primero, allá en Israel, con los judíos, escribas, fariseos, saduceos, que realmente querían controlar el culto a Dios, que querían acaparar y utilizar la fe para enriquecerse. Después, con el surgimiento de la iglesia romana, imperial romana, que durante siglos y siglos ha controlado la fe del pueblo de Dios, han querido con la Biblia coger y torcer sus doctrinas y poder ellos tener dominio en tierras, tener gobierno, tener poder. Imperio romano que no se ha acabado. El imperio romano que nosotros vimos, que antes tenía como cabeza a los César, ahora tiene como cabeza al Papa. Simplemente hubo un cambio de lo gubernamental a lo eclesial, a lo religioso, pero el imperio romano sigue hoy sobre la tierra después de tantos siglos y estará aquí presente en la tierra para la venida de Jesucristo, porque debe ser de allí, de ese imperio, de donde se levanten el falso profeta, el anticristo. Bueno, de todo esto, ¿qué nos queda a nosotros como enseñanza, mis hermanos, para ir cerrando ya el tema? Que cada vez que nosotros escuchamos en nuestro corazón la voz de Dios diciéndonos: mira, esto que estás haciendo no lo hagas más, me ofendes, has tenido esta lucha, has tenido esta batalla en esta área, pero yo te voy a ayudar en este tiempo. Cada vez que nosotros sentimos un freno en nuestra vida del Espíritu de Dios, estamos recibiendo el mismo llamado, el mismo mensaje que Amós, que Jesucristo, Juan el Bautista, los discípulos, durante siglos y siglos le han enviado a la gente por la cual Dios se interesa y a la cual Dios ama. Arrepiéntanse, no lo hagan más. Y hace 2 semanas que tuvimos el culto al tiempo aquí en Canadá, nos conectamos con nuestros hermanos de Bogotá para poder ver el servicio y la administración en la cual Dios tomó al pastor Mauricio. Mis hermanos, vemos cómo Dios sigue abonando la tierra en nuestros corazones con su gracia y con su amor, que muchas veces cuando esperamos una reprimenda, cuando esperamos una palabra fuerte de parte de Dios, lo que viene es un derramamiento de su espíritu, de un amor y de una libertad
impresionante y de un consuelo, una consolación que recibimos del Espíritu del Señor, que nos hace recibir su amor y que nos hace levantarnos, porque es eso lo que nos ayuda a levantarnos. Así es que, mis hermanos amados, tomemos estas palabras del Señor muy en serio. Es tiempo de buscar a Dios. Dijo también otro de los profetas, buscad a Jehová en tanto Él pueda ser hallado. Tomemos este tiempo muy en serio, mis hermanos. Y si Dios levantó hombres tan sencillos como Amós, un sencillo pastor de ovejas, y lo llenó de visiones y de esta unción, porque Dios fue con él. Amós tuvo que huir, claro, para salvar su vida, porque le vino persecución, pero Amós pudo entregar fielmente todo el mensaje que Dios le dio. Muchos hombres, como el caso de Isaías, murieron en medio de su ministerio. Hombres como Jeremías, el propio pueblo al cual él le profetizó, después prefirió matarlo. ¿Cuántos rechazaron el mensaje de Dios? Y hoy nosotros, como pueblo del Señor, no por sangre judía, pero por la sangre de Cristo y la fe que tuvimos como Abraham, muchos de nosotros que hemos creído y que hemos recibido el perdón de los pecados y la salvación de nuestro Dios, no podemos frenar nuestro caminar con el Señor, no podemos quedarnos quietos o conformarnos a que los tiempos que estamos viviendo son difíciles. Mis hermanos, el mismo espíritu que levantó a Amós, a Oseas, el mismo espíritu que estuvo sobre David para vencer al gigante, el mismo espíritu que estuvo con Jeremías allá en la cisterna cuando lo enviaron para que muriera allá, el mismo espíritu que le dio las visiones celestiales a Isaías y que le mostró el reinado milenial, el mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, el mismo espíritu que se derramó sobre los 120 en el aposento alto, el mismo espíritu que levantó al apóstol Pablo y a todos sus hijos espirituales, Timoteo, Silas, Tito, todo, Filemón, el mismo espíritu sigue hoy presente con nosotros, el poderoso Espíritu de Dios. Y quiere caminar con nosotros como caminó con estos hombres sencillos. Amada iglesia, no estamos para impresionar a masas hacia multitudes y para convertirnos en gente sobresaliente en este mundo, no. Estamos para morir a toda pretensión terrenal y a disponernos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entre más pequeñitos seamos nosotros aquí en esta tierra, más grandes seremos para el Señor, más listos y preparados para lo que Él quiere vertir y derramar en nosotros y a través de nosotros. Busquemos a Dios de corazón. No temamos la persecución. No temamos lo que está pasando en el mundo entero, como Dios está sacudiendo. Él lo prometió en el libro de Hebreos, usted lo puede ver allá. Dios en Hebreos capítulo 12 dijo que Él sacudiría todo lo que pudiera sacudirse en esta tierra. Y Él lo está haciendo. Y vamos a ver cosas aún peores. Pero eso no puede robarnos a nosotros la fe y la esperanza que tenemos en que en medio de esta generación Dios nos levantó como luminares y que somos esa generación especial para el Señor para estos tiempos postreros. Vamos a orar entonces, mis hermanos, y le vamos a pedir a Dios que de esa vida que Él promete dar cuando nos arrepentimos, la recibamos nosotros y nos convertamos, mis hermanos, en ser aquellos que promulgamos esto, en ser portadores de la vida que Dios nos ha dado a nosotros, ser portadores, ser mensajeros, ser nosotros discípulos de Cristo que llevamos este mensaje a muchos. No nos conformemos más en nuestros problemas y en nuestras situaciones. Estemos preparados como Amós a salir de Jerusalén, de su trabajo y de sus cosas, salir a dar un mensaje a otro lugar, así sea un pueblo duro, así sea gente que pareciera que fuera a rechazar el mensaje. Bueno, Jonás fue a un pueblo que era enemigo, pero ellos recibieron el mensaje de Dios. O sea, no era el mensaje de Amós, no era el mensaje de Oseas, ni era el mensaje de Jonás. Era la palabra de Dios y sigue siendo la palabra de Dios la que hoy el mundo necesita y la que nosotros debemos llevar. Nosotros simplemente instrumentos, como Dios nos quiera usar, pero no nos detengamos.
No dejemos que nada nos impida llevar a cabo aquello que Dios quiere hacer con nuestras vidas, ya en forma como de uso, no en solo forma personal y en relación con Él, sino también en el uso, mis hermanos. Así es que vamos a orar y bueno, le damos gloria al Señor por este tiempo y por lo que Él quiere hacer y nos habla día a día. Padre, te damos honor y gloria a ti, maravilloso Rey. Y yo te doy muchas gracias, Espíritu Santo, porque sé que siempre puedo confiar en ti, Señor. Y, Señor, no es requerido por ti una preparación académica, ministerial, severa, intensa y profunda en términos humanos para poderte, Señor, creer, para poderte servir. Es más importante para ti el corazón, que practiquemos la misericordia, que amemos la justicia, que te conozcamos a ti, Señor. No tanto protocolo, no tanto religión. La combatiste, Señor, aquí con Oseas en este versículo que leímos. La combatiste, Señor, aquí también con Amós, un pueblo que se había alejado totalmente de ti. Y hoy quieres, Dios, que tu pueblo se acerque a ti, Señor, de una manera real, de una manera viva. Señor, háblanos, muéstranos, danos sueños, danos visiones, así como lo hiciste con estos hombres. Y permite que cada vez podamos alcanzar más y más la humildad, la sencillez, de poder entender que nosotros somos chiquitos y que el grande eres tú. Que el que debe, Señor, ser reconocido eres tú, Dios. Que las obras son tuyas, no nuestras. Si hay sanidades de enfermos y si hay milagros y mover de Dios, esas son tus obras, no las nuestras. Que nuestras obras sean, Señor, la fe, la comunión contigo, el amor por nuestras familias, el aplicar la misericordia, el ser gente que perdona, el ser gente que limpia su corazón y se prepara para ti. Padre bello, te amamos mucho. Te bendecimos y te damos honor, Señor. Oramos por nuestro pastor Antonio, por su salud, por su recuperación, Dios Todopoderoso. Oramos por cada hermano y hermana que se encuentra enfermo en este momento, Señor, para que tú le toques, Señor, y tú le levantes, Padre. Y te damos gracias, Dios mío, por habernos visto, por hoy, Señor, tener este amor de visitarnos, tocarnos, sanarnos, de escuchar nuestra oración y de hablarnos, Señor, como tú, Señor, nos tratas con tanto amor. Gracias, Padre bello. Te damos gloria y exaltación en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Mis hermanos, un gusto haber estado con ustedes. Les amamos. Y bueno, este próximo domingo estaremos conectados todos, aquí los hermanos de Canadá, de Neiva y de Bogotá. Estaremos conectados con el pastor Mauricio en el culto el domingo. Entonces, hago este anuncio para mis hermanos de Canadá para que se preparen desde ya. Vamos a estar todos en el culto allí que se transmitirá desde Neiva para las 3 congregaciones. Les amamos, Dios les bendiga, mis hermanos.